A Contramano. Vos sabés que somos equidistantes, odiamos a todos, básicamente los que nos engañan, nos roban, no tenemos preferencia. Hay un tema puntual en este gobierno que nos deslumbra con su ternura, que tiene que ver con el manejo de las niñeces, para decirlo de manera pintoresca. En algún momento hablamos con un experto en el tema y nos contaba que nenes hambrientos no estaban recibiendo en comedores el alimento por andar a saber qué, rastreo de corrupción o lo que fuere, una cosa terrible, carente de toda sensibilidad. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con los presupuestos en general hacia esas niñeces que cada vez están más pobres, ¿no? Es así, es automático y acelerado. Bueno, por suerte, vamos a hablar nuevamente con este experto. Él es Francisco Rodríguez Abinal, es abogado del programa de Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, SIG, un lugar que nos interesa un montón y nos va a contar detalles, todos los detalles que nosotros desconocemos. ¿Cómo te va, Francisco? Simón te saluda. Hola Simón, buenos días y gracias por el contacto. Por favor, un gran placer, gracias por atendernos. A ver, ¿cómo está el tema? La ternura sigue, veo, el tren de la alegría continúa. Sí, bueno, quizás para empezar, luego de los primeros meses de la gestión del Poder Ejecutivo Nacional, lo que notamos como primera medida es un aumento significativo de la pobreza infantil a niveles exorbitantes y preocupantes. Estamos hablando que 7 de cada 10 niños en Argentina son pobres y 3 de cada 10, un poco más de 3 de cada 10, no, viven en familias que no pueden acceder al dinero suficiente para alimentarse todos los días, ¿no? Es un escenario brutal el que atraviesan las infancias en Argentina y, bueno, digamos, viene en un aumento seguido, digamos, elevado, diría, desde el año 2018 a esta parte, pero centralmente sí estos primeros 6 meses del año 2024 aumentó considerablemente, ¿no? No, totalmente. Es más, aprendimos con vos, todavía no me puedo olvidar la cifra que nos enseñaste en la anterior charla, que dijiste que desde la democracia nunca había sido menor la pobreza infantil al 30%, cosa que me había parecido espantoso. Sí, bueno, ese dato es tremendo, que la Argentina nunca haya podido bajar ese número y que nunca lo haya priorizado realmente en sus políticas. Hoy la situación es mucho peor, quizás ahí alguna cuestión a considerar. Salió muy fuerte un número de UNICEF que cuenta que más de 1 millón de niñas y niños se acuesta todos los días sin un plato de comida. Ese número es tremendo. Y después hay algún otro más adicional en donde más de 7 millones de niñas y niños viven en hogares donde se dejó comprar carne, leche y otros lácteos. En las familias donde los niños no se alimentan, 6 de esos hogares se empezaron a endeudar, pidieron préstamos a familiares, dejaron de comprar medicamentos, dejaron de cubrir sus necesidades de salud en términos generales, todo para comprar alimentos, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación realmente muy, muy crítica en lo que tiene que ver con el acceso a la alimentación de las niñas y los niños, ¿no? Esto como un paraguas general de cómo viven las infancias en nuestro país. Estamos como queremos, ¿eh? Sí, sí, el futuro nos sonríe. Bueno, a ver, y contanos, ¿qué es lo que está haciendo? Ya la pregunta tiene casi respuesta obvia, pero prefiero que nos enseñes detalles del desastre. ¿Qué es lo que está haciendo con los presupuestos dirigidos justamente a la asistencia de las infancias? Bueno, ahí quizás empezar por un punto que es toda la información que voy a dar ahora y la que di anteriormente está basada en información que produce el propio Estado Nacional. Esto es toda información pública disponible para cualquier ciudadano o ciudadana en la página web de Presupuesto Abierto de la Oficina Nacional de Presupuesto. Lo que hace la Oficina Nacional de Presupuesto es mira en todo el presupuesto nacional y dice, etiqueta, por llamarlo de alguna manera, las partidas presupuestarias, el dinero que el Estado Nacional usa para niñas y niños. Dentro de eso hay temas de salud, educación, alimentación, seguridad social, etcétera. Son más de 40 programas los que considera la Oficina Nacional de Presupuesto y que lo viene haciendo sistemáticamente desde el año 2021 a este año. O sea, esto es una política relativamente novedosa
pero ya tenemos alguna serie de años, que son estos 4 que te menciono, y lo que nosotros vemos que es que dentro de estos 4 años, este año, el 2024, es el año que menor asignación presupuestaria tienen las infancias en Argentina. El crédito que tiene disponible el Estado para este año es un 18% más chico que el año pasado, pero sin duda es el menor de toda la secuencia, con más de un 26% de recursos menos que el año más alto, que fue el año 2021. Siempre que hable voy a referirme en datos en valores reales, ajustados por inflación. No, Bien, bien. lo que es nominal es imposible, o sea, no tiene mucho sentido, porque con los niveles de inflación que tenemos en Argentina y que venimos arrastrando desde hace años, sería imposible dar alguna relación. Entonces, todo lo que yo diga lo voy a decir en valores reales. O sea, un 18% menos de lo que debería haber sido la actualización del presupuesto del año pasado, según la inflación que hubo. Exacto, y más de un cuarto menos, o sea, o sea, un 26% menor de lo que fue en el 2021, que fue el año más alto en inversión de niños, niñas y adolescentes. O sea, una locura, porque en realidad un 18% es casi una quinta parte menos, o sea, claro como el agua clara. Bien. Sí, y quizás dentro de eso, la única política que se encuentra a resguardo de las políticas de austeridad del gobierno, es la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo es, resumidamente, una transferencia que reciben las familias más pobres de la Argentina, y la asignación universal por hijo es una gran política pública. Todos los estudios empíricos que se han hecho demuestran que las familias que la reciben son las familias que más lo necesitan, y demuestran que en amplísima, amplísima mayoría utilizan los recursos para las niñas y los niños. Esto me parece importante marcarlo. Hay una narrativa que a veces se utiliza en algunos sectores de que la UH va para los vagos, de que funciona como una especie de incentivo al desempleo, etcétera, etcétera. Esto no es cierto, o sea, o que se utiliza a fondos poco claros. Lo cierto es que todas las familias lo reciben nominalmente por cada niño o niña que tienen, y lo utilizan para la alimentación, la educación, la vivienda, la sostenibilidad de esas niñas y niños. Quizás entonces la única buena noticia que tienen las infancias en este tramo es, bueno, que la OH tiene un crédito mucho más alto, un 50% más alto que lo que se usó el año pasado, y esto pareciera ser sensato en un contexto de aumento significativo de la pobreza. El tema es, bueno, digamos que solamente con la UH no alcanza, y hay otra serie de políticas públicas, pero en todo caso sí marcar que la UH quizás es la única buena noticia que tienen. Perfecto. Bien, bien. Buena aclaración. ¿En cuánto está? La asignación universal por hijo hoy está en 81.000 pesos, el total. Sí vale la pena decir que las familias que reciben la asignación universal por hijo lo hacen cobrando un 80%. Ese 80% es o sea, casi 65.000 pesos, para poner un número a grosso modo mensual. ¿Y por qué lo hacen? Porque la asignación universal por hijo tiene un 20% que se paga una vez que las familias pueden dar cuenta de que sus hijas e hijos cumplieron con algunos trámites de salud y que están inscritos en la educación formal. Esto a priori parece un buen incentivo, es decir, que las personas que reciben AOH manden a sus hijas e hijos a la educación y hagan los trámites de salud. Quizás acá vale la pena hacer algún asterisco, y es: todas las infancias de Argentina reciben plata del Estado. Los más pobres reciben asignación universal por hijo y prestación alimentaria. Los que son trabajadores formales, y ahí hay gente que vive en la pobreza y gente que no, reciben asignaciones familiares, o lo que en su momento, hace años, se conocía como salario complementario. Y quienes más dinero tienen deducen del pago del impuesto a las ganancias lo que se conoce legalmente como cargas por hijo o hija, y entonces deducen de ese impuesto. Entonces, no importa la cantidad, no importa la situación socioeconómica de las familias, todas las niñas y todos los niños reciben algo de dinero del Estado. Lo que es relevante, sí, es que solamente a las familias pobres se le piden que acrediten las condicionalidades, se llaman, en educación y salud, no así
con los otros segmentos poblacionales. Y lo que suele pasar es que si bien tuvo un impacto positivo al inicio en materia de educación y de salud, hoy por hoy ya eso se ha estabilizado, ya no genera mucho impacto positivo y entonces estas condicionalidades, esta retención del 20% tiene dos problemas. La primera es que son las mujeres, las que de las familias más pobres, que se dedican horas a ir a las salitas de los hospitales o a las escuelas a buscar los certificados médicos, a buscar esos certificados educativos, a buscar esos papeles para luego poder rendírselos al ANSES. Entonces ahí hay una cantidad de horas que dedican las mujeres pobres a eso que en otros casos no ocurre, ¿no? Y entonces hay un impacto discriminatorio marcado. Y luego, el segundo punto es que ese 20% que el Estado les retiene no se actualiza por inflación. Esto no ocurre con los otros dos segmentos. Las ¿Y asignaciones familiares en cuánto tiempo lo completan en caso de que se cumpla todo en tiempo y forma? ¿Cuál es el si se tiempo? cumple en tiempo y forma, eso se perfecciona en el mes de diciembre. Las familias algunas las cobran en diciembre, sino a principio del año siguiente. Entonces lo que a vos te retuvieron, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, todos los meses del año, no se te ajusta por inflación y te lo pagan al año siguiente. Entonces acá lo que nosotros vemos es un problema Ah, grave que es que lo que grave. es grave porque el 20% de esa asignación el Estado te la retiene, no te la actualiza por inflación, te la paga al año siguiente, mientras que a quienes deducen de ganancias o asignaciones familiares eso no les ocurre. Entonces ahí también tenemos un impacto que es, bueno, mirar lo que el Estado efectivamente transfiere de lo que dice nominalmente. Entonces ahí tenemos ese 20% que sería muy deseable que en un contexto inflacionario tan grande el Estado no lo retenga, sino que lo entregue a las familias, ¿no? Totalmente. Y aparte, si lo retiene, que no lo licue. O sea, que lo pague actualizado, porque si no es una picadora de carne, no devalúa esa parte del dinero de una manera bestial, más en estos tiempos, pero siempre, digamos, con la inflación que hemos tenido. Siempre. Cuando la política empezó en el 2009, y la inflación era de dos dígitos pequeños, a lo mejor tenía algo de sentido y porque tuvo un impacto positivo en algunos segmentos, en educación secundaria, en la vacunación de las chicas y los chicos, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy ya es solo una pérdida para las familias. Terrible. A ver, hacenos un paneo de todos los otros tipos de asistencia que le da el Estado, debería darle el Estado a la gente que lo requiere, a las niñeces. Bien, luego tenemos la prestación alimentaria. La prestación alimentaria era lo que en su momento era la tarjeta alimentar. El Estado empezó dándola a niños de 0 a 6, luego a niños de hasta 14 años y hoy salió una resolución del Ministerio de Capital Humano extendiendo esa prestación alimentaria hasta quienes tienen 17 años. Esto era algo que organizaciones como ASIG y otras veníamos reclamando al Estado que ampliar esa cobertura, porque lo cierto es que las adolescencias son un segmento muy atacado en términos de la falta de transferencia de recursos. Los adolescentes son un segmento, incluso dentro de las infancias, quienes peores están. Y entonces lo que genera que los adolescentes no puedan acceder a la alimentación y demás es que rápidamente se empiezan a trasladar a situaciones laborales, no empiezan a trabajar desde chicos, informalmente y demás. Eso empieza a ser un obstáculo para su educación formal, empiezan a aumentar los números de abandono escolar, etc. Entonces era algo que la sociedad civil pedía desde hace tiempo, la ampliación de la prestación alimentaria hasta los 17 años y recientemente eso se amplió, entonces eso es una buena noticia también. Sin embargo, la prestación alimentaria, que de alguna manera acompaña a la UH, muestra una disminución del 20% de los recursos respecto del año pasado. El Estado debería y seguramente deba ampliar esa partida presupuestaria en la brevedad, porque si no se va a quedar sin recursos para poder cubrirle a los adolescentes. Entonces, en ese sentido, es muy relevante. Y luego, esa es la gran política alimentaria, diría. Y luego está el resto de las actividades alimentarias. Ahí está lo que es comedores comunitarios y merenderos que hablábamos la vez pasada, los proyectos para poblaciones en vulnerabilidad social muy alta, que el Estado le transfiere recursos a organizaciones que se encargan de comprar alimentos y transferir. Bueno, eso empezó en el año 2004. No sé si te acordás, Simón, pero quizás lo recordás, que es que hubo un momento a la salida de la crisis del 2001 que se creó la ley del hambre más urgente y
están todas esas políticas alimentarias agrupadas. Bueno, desde el 2004 a la fecha es el año más bajo en estos 20 años de presupuesto. Muestra un recorte del más del 55% respecto del año pasado. Y el problema además, tenemos uno adicional, que es que se subejecutaron los recursos. Solamente los primeros 6 meses del año se usó el 35% de los recursos, ¿no? Entonces vemos que el Estado asigna muy poco para el resto de las políticas alimentarias, asigna el presupuesto más bajo de los 20 años desde que existe la ley, y lo hace encima subejecutándolo, ¿no? Entonces, Mirá que no me gusta, no me gustan las grandes frases, me gusta más bien analizar y llegar a matices, pero el desprecio que muestran por el asunto es supino, es increíble, no tiene, no tiene dudas. no. Digamos, en esta política no hay matices. Es el presupuesto. O sea, porque uno podría pensar, bueno, hay diferentes momentos. Hay momentos de ampliación económica y hay momentos de retracción económica. Entonces puede ser más complejo. Bueno, en los 20 años, desde la crisis del 2001 hasta ahora que se sancionó la ley del Plan Nacional Alimentario, es el año que menos recursos tiene, ¿no? Entonces acá, una de esas políticas, que era la de comedores comunitarios, era la que hablábamos la vez pasada, pero si uno considera todas, sacando la prestación alimentaria, bueno, estamos en la situación más grave, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al final? Actualízame con eso. Vos decías que no estaban mandando la comida. Nosotros de tanto buscar el tema estructural a veces nos perdemos actualidad, así que nada, te vamos a utilizar como un updater. Sé que una ministra tuvo muchos problemas justamente porque se le llegó a vencer comida, pero ¿en qué está el suministro hoy y qué es lo que pasó con esta señora tan tierna? Bien, hoy por hoy la cuestión está judicializada. Hay una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7. Hay una medida cautelar iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. En ese contexto se ganó una medida cautelar y lo que el juez dispuso, entre muchas otras cuestiones, es que se abastezca de alimentos según lo que tienen los depósitos y que se continúe con las transferencias a las familias, a los comedores. Lo que el gobierno nacional está buscando es no que el Estado Nacional no se encargue de la compra de alimentos, sino de transferir directamente recursos económicos a los comedores a través de diferentes programas. Hay un programa del PNUD, hay un programa que se llama Alimentar Comunidad, que son como tarjetas a nombre de cada comedor y demás. Lo que nosotros vemos es que la política... Entonces, lo que hay es un cambio de idea respecto de la política pública. Antes el Estado Nacional compraba alimentos y los distribuía, entre otras cosas. También estaba con el programa de PNUD que le transfería recursos a los comedores. Y hoy por hoy se abandona todo lo que es asistencia directa y se pasa directamente a transferencias de recursos. El problema con eso, dirías que son dos. Uno, que hay... pareciera haber un sesgo ideológico, no lo quiero concluir tan determinantemente, pero lo cierto es que hay organizaciones que reciben fondos del Estado y hay otras que no, aun cuando ambos tipos de organizaciones trabajan en pos de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces hay una cantidad enorme de comedores y merenderos comunitarios que han dejado de recibir transferencias del Estado, aun cuando esos comedores asisten a niños y a niñas, y aun cuando el Estado no tiene certeza de si esos recursos pone sobre un manto de sospecha del Ministerio de Capital Humano la utilización de esos recursos por parte de los comedores comunitarios, pero pareciera no tener pruebas demasiado concluyentes de que allí no se usaban los recursos para las niñas y los niños. Entonces, hay un montón de comedores y merenderos comunitarios que deberían recibir recursos, que Capital Humano debería poder recibirlos para establecer mecanismos de asignación de recursos y demás, y no lo está haciendo. Eso lo que genera es que haya muchísimas niñas y niños que empiezan a deambular en diferentes comedores y que entonces hoy por hoy la asistencia está limitada a organizaciones como Cáritas, CONIN, las diversas iglesias evangélicas que tienen comedores comunitarios, y no así otro tipo de instituciones que también asistían a niñas y niños. Entonces, en términos, para decirlo rápidamente, hay una judicialización.
hay un juzgado federal que entendió que la política de alimentación del gobierno iba en contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes y le ordena al gobierno a reabastecer a los comedores. Eso tiene, por otro lado, una causa penal en contra de la ministra por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sobre ese tema no sabemos nada porque está en instrucción todavía, entonces ahí es difícil de saber. Pero lo cierto es que hay una orden judicial para dar alimentos a esos comedores. Todavía no se está cumpliendo de forma adecuada. Y lo cierto es que se han achicado muchísimo la cantidad de comedores que se asisten. Entonces, claro, la asistencia que proveía el Estado a través de esos comedores comunitarios es muchísimo menor. ¿Qué Entonces, cifra? ese es el estado. ¿Qué cifra representa ese número de comedores que antes recibían comida y ahora no? Bueno, la verdad es que ahí no hay información pública suficiente como para poder hacer una comparativa, porque el propio Ministerio de Capital Humano no aporta esa información pública. Lo cierto es que dependiendo de los espacios y dependiendo de los comedores, estamos hablando de miles de comedores. Digo, el problema muchas veces con la política social es que es difícil hacer una segmentación y conocer todos los comedores, pero la cantidad de organizaciones que antes recibían y que no reciben son muchísimas. Entonces me costaría darte un número preciso. Lo cierto es que mientras antes había una serie de espacios que los recibían y que eran de diversa índole, hoy por hoy solo los reciben espacios de lo que eran los comedores comunitarios históricos, luego los eclesiásticos, los religiosos de alguna manera, y lógicamente hay todo un segmento de comedores que no están recibiendo. Terrible. Es muy valioso lo que ustedes hacen y es muy deprimente escuchar el reporte. Pero es increíblemente valioso lo que hacen, realmente. Bueno, a ver, no sé, ¿querés? Vamos a charlar mucho, tenés micrófono abierto, sin dudas. Sin dudas. Sí, no, hay quizás dar un par de datos más, Simón, relevantes. Que Por favor. Una preocupación muy grande que tenemos es en términos educativos. La Secretaría de Educación, anterior ministerio, tiene casi un 45% de recursos menos que en el año 2023. Quizás algunas cuestiones, ¿no? La gran disputa está apareciendo en el Fondo Nacional de Incentivo Docente entre el Estado Nacional y las provincias, pero nosotros vemos algunas preocupaciones adicionales que nos gustaría marcar. Lo primero es que en la gestión de nivel inicial, secundario y acompañamiento a las trayectorias educativas, esto es, políticas que tratan de mitigar las consecuencias negativas del abandono escolar de las pibas y los pibes del secundario, se han ejecutado 0 pesos en todo el año 2024. Lo mismo para el programa de educación sexual integral. Entonces, nivel inicial, nivel secundario, abandono de acompañamiento a trayectorias del abandono escolar y educación sexual integral en 2024, 0 pesos se han ejecutado. Eso es tremendo en términos de el impacto que tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces las provincias, que son las encargadas de educación, logran financiar este tipo de políticas con los aportes que hace el Estado Nacional. Entonces, el hecho de que se hayan descartado este tipo de políticas es significativo. Luego tenemos otras que no han sido a 0 pesos, pero que el recorte es brutal. Las becas Progresar, por ejemplo, tienen un 55% de recursos menos que el año pasado. La construcción de jardines infantiles un 45%. Y la construcción de infraestructura escolar para primaria y secundaria un 65%. O sea, los recortes son severos en la gran mayoría de los programas educativos y el único programa que ha recibido, que se ha creado, es el de vouchers escolares. Acá vemos claramente una visión respecto a la educación del gobierno. Ejecuta 0 pesos en educación sexual integral, en abandono escolar, en nivel inicial, en nivel secundario, recorta las becas Progresar, recorta jardines, recorta infraestructura, y eso no eso tan linealmente, pero sí crea un programa nuevo de vouchers escolares y le pone mucho financiamiento. Esto habla de un sentido respecto de la educación. Los vouchers en realidad eran los que se utilizaban, se suponía, para ayudar a las familias que mandaban a sus nenes a colegios privados, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Es así, o sea, esto forma parte de una lógica en la que el gobierno entiende que lo que hay que financiar es la demanda y no la oferta. Es la empresa privada. Vos sos muy medido. Yo intento hacerlo, pero está tan claro. Por Dios. Sí, o sea, quiero decir, yo no temo a decir que esto
financia lógicas de privatización de la educación, sin lugar a duda. Lo que tendría, a ver, solamente para tener algún grado de cuidado, o como vos decías antes, no para usar frases rimbombantes, sino para ser analítico, vale la pena dividir el mundo de la educación privada, diría, en dos grandes universos, que sí hay uno que es claramente la privatización de la educación hacia segmentos de la población socioeconómicamente más pudiente. Luego hay otro que es las famosas escuelas de cuota cero, que están distribuidas en varios lugares del país, pero que son escuelas que son privadas, pero que en muchos casos no se le cobra a la familia, sino que reciben un incentivo de parte del Estado provincial o nacional. Y entonces ahí ya estamos hablando de escuelas que, por ejemplo, las religiosas u otro tipo de escuelas que tienen mecanismos de educación distintos. Entonces ahí dividiría. Pero sí, claramente el tema de los vouchers escolares es una forma de priorizar el segmento de la educación privada antes que el segmento de la educación pública. Igualmente, Simón, para decirlo claro, aún con ese aumento de los vouchers escolares, el sistema educativo cae un 45% y a esto no hay vuelta que darle. Esto es sacando la educación universitaria, ¿no? Que la educación universitaria es otro mundo. Acá hablando solamente de la educación obligatoria, que es inicial, primaria y secundaria, acá vemos una caída del 45%, aún cuando se haya financiado vouchers, digo, aún cuando hay un cambio en la ideología educativa, en el sentido de la política educativa. Estamos en un contexto muy malo para la educación en Argentina. Terrible. Sí, y esto, quizás solo un dato, la Argentina tiene la ley de financiamiento educativo nacional, habla de que se debía utilizar entre las provincias y el Estado Nacional un 6% del PBI desde el año 2010 en adelante, solamente en 2015 se logró eso, que eso es un 6% del PBI. Nosotros estamos llegando, el otro día en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mostraban una proyección, estamos en niveles de inversión educativa similares a la de la salida del 2001, 2002, 2003. Maravilloso, estamos como queremos, ¿eh? Bueno, por favor, tenernos al tanto de todo lo que vaya pasando, porque no sea el gobierno, pero a nosotros nos parece muy importante todo lo que nos contás y todas aquellas cosas por las que ustedes luchan, así que tenés micrófono abierto, te repito. Te mando un abrazo muy grande. Espero que la próxima charla, que si tenés ganas sucederá rápido, sea más linda, tenga más contenido lindo. Y si no, bueno, veremos. Esperemos que sí, Simón. Gracias y a disposición siempre que lo necesiten para conversar. Un abrazo. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.